Escucha Resábado. Tenemos un montón de preguntas sobre qué podemos imaginarnos en la etapa que comenzará efectivamente en el día de mañana. Para eso lo convocamos al periodista y analítico y analista político Pablo Ibáñez. Pablo, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, Pablo, muy Muy bien. Te agradecemos nuevamente por la buena voluntad. Pablo, la primera No, por pregunta favor. creo que tiene que ver con la conformación en los bloques. Vos sabés que cuando estábamos arrancando el programa, estábamos charlando con Claudio y yo decía, Sí. mi sensación es que con los movimientos va a haber luz verde. Claudio me decía, mi sensación es exactamente la contraria. Y ahí dijimos, qué buena primera pregunta. Qué suerte que llamamos a Pablo. Qué buena primera pregunta para hacerle a Pablo, ¿no? ¿Cómo Sí. se leen los movimientos en el Congreso pensando en esta ruptura en el peronismo, pensando en las no rupturas en el PRO, pensando en lo que sucede también ahí con el bloque radical? Yo creo que es todavía una espera, ¿viste? Me parece que esencialmente, como todo el sistema político, está esperando efectivamente que Milei empiece el día 11. Uh-huh. Yo incluso hasta me permito una libertad en respecto a que el mensaje de Milei el 10, sobre todo si el mensaje final termina siendo ante las escalinatas del Congreso, que sería más un mensaje político que de gestión, está en el terreno del Milei todavía efervescente y hombre de campaña. Si uno mira hasta el viernes que se filtra a través de Marcelo Bonelli este supuesto decálogo de medidas de Javier Milei, todo el sistema había empezado a pensar que Milei había salido del modo candidato, le había costado un poco y rápidamente había empezado un proceso de pragmatismo, moderación y demás. Con las designaciones, con dando de baja algunas medidas como la dolarización, proyectando algunas cuestiones o advirtiendo algunas cuestiones sobre medidas o áreas esenciales, pero bueno, pero después se supo o trascendió, digamos, habrá que ver cuánto de todo eso se verifica como efectivamente así, este decálogo que vuelve un Milei muy abrazado a la motosierra. Si ese es el Milei que va al Congreso, efectivamente yo creo que vamos a estar ante dos escenarios hipotéticos. Un primer escenario, que Milei vaya con una serie de demandas inaceptables para la mayoría del sistema político y entre en una especie de nebulosa y modificación de leyes y tensión y demás. Y otra que haya un Milei que sea, dicho esto de manera descriptiva, más inteligente en la administración de las leyes y de las urgencias y logre producir algunos conflictos hacia adentro de los distintos espacios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un Milei vaya hoy a presionar y a buscar el voto de los gobernadores, cuando los gobernadores todavía pueden estar con algún resto de supervivencia, de economía y con mayor fortaleza política, ¿sí? A que los vaya a buscar ya más ahogados dentro de 6 meses u 8 meses. Claro. Quiero decir que el gran escenario es ese, y por eso yo creo, para mí es un gran interrogante. Para mí es un interrogante, no solo el Milei que viene, ¿sí? Sino el modo en que va a tener. Por momentos tengo la sensación que Milei, en su imaginario, cree que el sistema político le tiene que decir todo que sí, porque él tiene una mirada mesiánica sobre su tarea y su rol, y que por lo tanto lo que está haciendo es lo que hay que hacer. Entonces, como él entiende que lo que él cree que hay que hacer es lo que corresponde, todo el sistema político le debería dar las herramientas para hacer lo que él cree que hay que hacer. Y ahí yo creo que va a empezar una colisión, un choque, porque hay medidas que Milei puede hacer a sola firma, como reducir subsidios, y hay medidas que requieren sí o sí del paso del Congreso, y yo no creo que livianamente, más allá de lo que haya pasado en los 90, o justamente por lo que pasó en los 90, haya 130 diputados dispuestos a
permitir la venta, por ejemplo, de YPF. De PEP, claro. Manuel. Oh, buen día, Manuel, acá te saluda. Y en Hola, el Manuel. término del Ejecutivo, porque ayer, por ejemplo, nos enterábamos que en este mega ministerio de Tobelo, ahora ya Salud vuelve a ser ministerio, de las cosas duritas. Yo el otro día escuchaba en el podcast que hacen con Alfredo Zayate, de paso recomendamos Mano a Mano, que ustedes contaban que había áreas del Estado en las que no había ido nadie a hacer la transición, o que estaban pidiendo a los que estaban hoy que se queden, que los vemos en otra. ¿Qué se sabe más allá de estos comunicados de la oficina esta del presidente electo y esto que pareciera como cierto nivel de improvisación para gente digamos, que hace 5 meses tienen la chance de ser presidente? Sí, yo creo que hay algo más está bien. Primero, gracias por lo de Mano a Mano, el podcast, que estamos en YouTube, en Spotify, pero meto el chivo de paso. Por supuesto. Pero lo que sí me parece que hay dos rasgos. Un primer rasgo es que Milei parece que él entiende la gestión y no es valorativo, es descriptivo, solo desde la economía. Por lo tanto, como si en un momento se hubiese dado cuenta, porque aún la reducción de ministerios, él la pensaba desde el impacto económico, no desde lo administrativo, porque si él hubiese planteado, yo creo que hay una reforma del Estado, para que el Estado mejore mejor, funcione mejor, y para que, por ejemplo, considerar que tales áreas se tienen que funcionar porque están interrelacionadas, tendría otra lógica, pero no un recorte de Estado que está hecho desde la ecuación de la reducción del gasto. Cuando el gabinete se administra desde la reducción del gasto, yo tiendo a pensar que todo lo que piensa Milei es desde una óptica económica. Cuando él piensa de una óptica económica, después no me resulta para nada sorprendente que no tenga funcionarios para áreas como medio ambiente o salud. No me sorprende, porque su lógica funciona en otra variable. De hecho, por eso yo creo que estamos ante un proceso en desarrollo y ante un personaje, Javier Milei, en desarrollo. Por ejemplo, en el mundo de la libertad avanza es muy habitual encontrarse con que definiciones de naturaleza, de gestión y de funcionarios circulan mucho en una triada que conforman Guillermo Francos, Pose y Ferraro. Y que muchas veces esas medidas o esas decisiones administrativas o esas decisiones de gestión, de designaciones y funcionarios, no llegan necesariamente a Milei. Como Milei está hiperabocado a lo que tiene que ver con el esquema y la estructura y el plan y las medidas de naturaleza económica. Entonces, vuelvo a este punto. Estamos ante esa dificultad. Sí. No, Pablo, que justo los 3 nombres que decían, ese tridente es todo de el corazón de Urnequian, ¿no? Sí, sí, digamos que sí. Para mí en la ecuación está muy bien, porque ayer hablaba con un funcionario del gobierno actual que me decía que era muchísima la cantidad de segundas y terceras líneas o de directores nacionales a los cuales le estaban pidiendo que sigan para la continuidad de la gestión, ¿sí? Y me hacía una descripción que el gobierno de Milei es 30% Corporación América, 30% macrismo, voy a decir una marca, pero es descriptivo, línea Pepsi, como que decir que era macrismo, digamos, de outlet, y un 30% de cordobesismo, peronismo y cuantapropistas, y que muy poco terminaba siendo el espacio de la libertad avanza. Y agrego una línea para esto. Sí. Hay un dato que para mí es fascinante, desde la política, pero seguramente que pueda definir la mentalidad y lo que piensa de su espacio político Javier Milei. Todos los dirigentes importantes que fueron candidatos competitivos o con algún nivel de visibilidad alta están fuera del gobierno. Ese es un dato. Sí. Y con esto incluyo a Victoria Villarruel como dato puntual, porque es vicepresidente, pero parecía que se iba a quedar con
un 25% del gabinete, amarra a Píparo, también hasta lo puedo extender a Berti Venegas Lynch, tipos que parecían, viste, tener una impronta que vos decías, como venía la previa con poco volumen de gente, digo, bueno, estos tipos van a terminar con algún cargo en el gobierno, y no ocurrió. Y es muy interesante eso, porque da la impresión, una frase que suele usar Francos en las reuniones es, los votos son de Milei. Parece que Milei quiere dejar claro esto, che, esto es todo mío. Yo no le debo nada a nadie. Como candidato no le debo nada, a ustedes no le debo nada. Claro. Y ustedes lo que están ahí porque estuvieron conmigo, por nada más. Pablo, en este sentido, se me viene algo a la cabeza, es Milei, como vos decías, con la motosierra, muy eufórico. Ahora, se tiene que poner la camiseta, salir a la cancha y empezar a jugar. Y con esta ley ómnibus, ¿vos crees que los políticos justamente le vas a decir, bueno, pero vas a tener que jugar acá adentro? Ya no es más el marketing, ya no es más ir a Fantino, ya no es más ir a esos lugares a hablar y que siempre ganás, porque no hay nadie del otro lado para devolver lo que vos decís. Ahora, acá los porotos los tienen, están en todos lados, ¿no? Me parece que se termina eso, ¿no? Creo que son dos planos los que vos decís. Perdón que yo siempre atienda a hacer, digamos, la doble lectura, pero está muy bien. Hay un plano que tiene que ver con lo efectivo, con lo instrumental, que es esto que vos decís, quiero hacer algo, y ese hacer algo supone que yo firme una resolución, firme un decreto, ese decreto tenga validez legal, tenga dentro de los parámetros, en el caso de que sea incorrecto pueda tener alguna demanda de naturaleza judicial o pueda no pasar por el Congreso. Digo, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con lo instrumental. Lo que yo quiero hacer para cristalizarse efectivamente en algunos aspectos necesita esa ruedita, y también la cuestión de lo que tiene que ver con las leyes, que tenés que juntar los votos uno por uno para llegar a 129 del quórum. Pero hay otra cuestión adicional, ¿sí? Además de esto instrumental, que son los dos mecanismos, es que ahora lo que hagas tiene un efecto. Claro. Y del otro lado tiene un alguien que hasta ahora, con tus palabras, venía diciendo qué bueno que este tipo haga tal cosa, y cuando vos hagas algo, va a haber del otro lado quizá un alguien que diga qué bueno que hace eso, pero que haya un alguien o unos alguienes diciendo, che, esto me rompe el esquema. Claro. Esto no es lo que quería. Claro. O esto me afecta a mi economía. Ahí hay dos dimensiones distintas de lo que vos decís de salir del rol de candidato o de panelista. Porque ya lo que haces tiene que cristalizarse, que es la primera parte de la ruta, y una vez cristalizado, tiene un resultado. Y ese resultado tiene detrás gente que se puede beneficiar o perjudicar. Y el otro día me contaban los detalles de la reunión que tuvo Milei con Pose, con Alberto Fernández y con Olmos en Olivos, aquella de la transición, y ahí había algo que quedan bastante impactados los de los comensales del gobierno, que Milei decía, yo quiero hacer este recorte, y aparecía de enfrente y le decía, no, pero vos para hacer esa medida en realidad tenés que modificar esta ley, para modificar tenés que ir al Congreso, hay leyes atadas, puede haber problemas en la justicia, tenés que hacer esto, esto, esto y esto, y además eso puede tener una consecuencia y generar una reacción social. Y Milei, en una actitud, por eso digo que hay un dato ahí que hay que seguirlo, que es esta convicción mesiánica de que lo que él dice que hay que hacer es lo que hay que hacer, dicho esto entre mayúsculas, advertía, yo estoy dispuesto a todo, yo estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer, a tener los resultados que tenga que tener, incluso plantea, si esto implica que me esconda o que me tiren piedras en algún lugar, me lo voy a bancar. Entonces hay un dato para ver ese comportamiento posterior. Y Pablo, ¿vos crees, la pregunta también iba a, ¿vos crees que más allá de esa decisión mesiánica de Milei, el legislativo, o vas a ir todo por DNU? Porque si vos tenés todas las ganas, ¿no? Pero el legislativo se te para de mano, por decirlo de alguna manera, hay un problema. Hay un problema. Ahora, hay un problema. Si vos vas después tenés una dificultad. Hay cosas que pueden salir por DNU y hay cosas que no pueden salir por DNU. Claro.
Claro, la Digo, cuestión impositiva no la puede sacar por DNU, por ejemplo. YPF, por claro, ejemplo. pero Claro. digo, no solo lo tributario, penal y electoral, que son cuestiones que tienen que ver con DNU. Por ejemplo, si quiere eliminar la PASO o la Claro. elección de medio término, Ujú. no puede salir por DNU. Pero hay otras cuestiones que tampoco pueden salir simbólicamente por DNU. Vos no podés poner a la venta YPF por DNU, Claro. porque es una medida que llega con poco soporte institucional. Entonces lo más probable es que tengas una dificultad de salir a conseguir oferentes, por más que pueda hacer un mega negocio, si está atado con alambre desde el punto de vista institucional. Y también puede ser que algunas medidas por DNU deriven en una ráfaga de presentaciones judiciales. Claro, y sí. Entonces por eso yo voy a los dos planos cuando advierto que hay que ver cómo camina, el sentido también de qué cree Javier Milei que es el mundo donde él se va a mover. Claro. Porque él puede tener un imaginario pensando que lo que él dice que hay que hacer es lo correcto, por lo tanto al final se van a alinear y todos van a entender, todos van a tener la misma iluminación que él y entender de alguna manera que eso es lo que hay que hacer, o encontrarse con una serie de dificultades que impone el propio sistema político y democrático, claramente. El otro día estaba esa discusión de Germán Martínez, presidente del Bloque de Unión por la Patria, decía, seamos conscientes de una cosa, es cierto que Milei tiene la legitimidad del 56% del balotaje. Ahora, el Congreso, diputados y senadores, tienen la legitimidad de lo que se votó el 22 de octubre. Claro, y ahí totalmente. quedaron conformadas también esos bloques con ese tipo de distribución. Los invito para hacer el segundo chivo del día, pero porque le hice una nota el día martes o miércoles a Val Medina, la publiqué hoy en el diario AR, que tiene una serie de análisis muy interesantes, porque había dado una charla en la Ditela sobre la anomalía argentina, sobre esta cuestión bastante particular que es interesante seguirla, que es cuál es la construcción ideológica de Milei, si es peronista, no es antiperonista, digamos. Hay una serie de elementos porque la particularidad del sistema Milei pone en discusión todo el sistema. Sí. Todo el ecosistema político, al aparecer un personaje como Milei, que llega como llega, pone en discusión o en revisión todo el ecosistema de la política, y Abel Medina tiene un par de razonamientos que me parecieron muy interesantes. Estamos charlando con Pablo Ibáñez, periodista, analista político. Mi última pregunta, por lo menos la última por mi lado, tiene que ver con la oposición, tiene que ver con el peronismo. Unas semanas atrás se mencionaba una ola por parte de los intendentes que planteaba llevar a un intendente de la tercera como nuevo presidente del PJ bonaerense y a Axel Kicillof, al gobernador, como nuevo presidente del PJ nacional. ¿Te parece viable? ¿Cómo crees que está el peronismo en este momento? ¿Cómo crees, qué rol crees que van a jugar los intendentes? Lo segundo no creo que ocurra. Bien, lo segundo no. Kicillof no creo que ocurra porque Kicillof está en una actitud, por lo menos inicial, de funcionar esencialmente como gobernador. Bien, muy abocado a la gestión. Y tampoco del PJ bonaerense, porque ya hubo una experiencia complicada de que el presidente del PJ bonaerense no fuera el gobernador y tener cruces con el presidente del PJ, que no sé si fue, digamos, de las cuestiones que caracterizaron, ¿no?, al Frente de Todos. Sí, en un momento lo que pasa es que el Frente de Todos hizo el modus operandi, la mala praxis y las internas a cielo abierto, que cuestiones que en otras condiciones se deberían haber resuelto de manera más civilizada e inteligente, se volvió habitual en todos los planos, digamos. Total. Si en la primera línea se peleaban como se peleaban, después abajo, viste, era como si los papás se gritan, los pibes es obvio que abajo puedan decir cualquier cosa. Muy difícil ordenar. Bueno, yo creo que lo de Kicillof no va a ocurrir, porque además Kicillof tiene la convicción inicial de ser, primero, enfocarse en la provincia, porque la provincia tiene un proceso por delante, como todas las provincias, de incertidumbre, pero una particularidad por lo que expresa, porque además muy posiblemente en algún momento
se construya una especie de nueva polarización que sea Milei-Kicillof, Kicillof-Milei, por el peso, por la identidad, porque son dos figuras con potencial, porque es la figura que queda con mayor Dos economistas. visibilidad. Y dos economistas, ¿sí? Pero, porque además la discusión puede ser económica. Sí, y ahí sí. voy a la otra tarea que Kicillof prevé de alguna manera para sí. Una es ser gobernador, defender lo que tiene que ver con la provincia, y después sí en algún momento, en cuestiones específicas, lo voy a decir de una manera un poco poética, pero digo, como dejar testimonio, en algún momento también dejar de ser gobernador para ser más un dirigente nacional que exponga las diferencias, posiciones y lecturas sobre lo que entiende que el espacio político del que él forma parte tiene que dejar posición, qué sé yo, voy al caso, porque es lo más emblemático para tenerlo, para mirarlo, para seguirlo, por ejemplo, YPF. Claro. Entonces, esos son los dos planos, pero no lo veo ni con la intención de convertirse en jefe de los gobernadores, ni mucho menos en intención de convertirse Presidente en del PJ Nacional. del PJ Nacional. Y en provincia de Buenos Aires, hoy se terminó de conocer el gabinete de Axel. De Axel. Me parece que Axel logra resistir algunos movimientos que podían leerse como una especie de mayor presencia de sectores vinculados a Máximo, porque no crece sustancialmente ese espacio, y ahí me parece que sí, de hecho que vuelva Carly Bianco a ser ministro de gobierno, casi que se vuelve al escenario 2019, con Axel teniendo a su principal ordenador y mano política en la administración de gobierno junto a él. Entonces, yo creo, la información que yo tengo, que siempre puede ser cambiante, es que efectivamente hace un mes y medio se operaba sobre la base que vaya un intendente histórico de zona sur, porque Máximo había dicho que no quería seguir. No hay que continuar. ver, hay que ver cómo se desarrolla esa tarea. Pablo, te agradecemos muchísimo el tiempo para Por Radio favor. Estación Sur. Te mandamos un abrazo grande. Un placer, saludos. Chao, chao, Pablo. Ahí pasaba Pablo Ibáñez, entonces periodista, analista político. Con él compartíamos una fotografía de lo que pasa en el Congreso de la Nación, lo que nos podemos esperar de los primeros días de la presidencia de Javier Milei y por supuesto también en la oposición. Hay noticias respecto al gabinete de la provincia.